Nos dividiremos en dos grupos, ordenó Sanguíneo a Fenris, Taggart y sus caballeros de la muerte. A su alrededor reinaba el bullicio propio de un campamento que se levantaba tan rápidamente como era posible. Necesito. De repente, reinó el silencio, y Sanguíneo alzó la vista. A la muerte había regresado, con un aspecto tan humano como el que había tenido en su anterior visita. La mirada del dragón se cruzó con la de Sanguíneo. ¿Acaso creías que no volvería? No, por supuesto que no. No obstante, el tono de voz con el que había replicado al gran dragón debió de disgustarlo de algún modo, pues frunció tanto el ceño que sus cejas negras parecieron conformar una sola. Como Sanguíneo enseguida se dio cuenta de que su contestación podría interpretarse como un gesto de arrogancia y desafío, se apresuró a añadir: confío totalmente en su palabra, Lord a la muerte. Dio la sensación de que el dragón se apaciguaba tras oír esas palabras, y entonces Sanguíneo continuó: tenemos que viajar a Alterac y de allí a Dalaran. ¿Podemos pedirle a sus hijos que nos ayuden con esto? Es posible. Voy a llamarlos ahora mismo. Al instante, a la muerte inclinó su cabeza hacia atrás y su boca se abrió mucho más de lo que cualquier ser humano real habría podido hacerlo para lanzar un extraño grito tenso y ondulante que se desconcertó a sus oídos, creando réplicas espectrales de otros sonidos y generando una brisa fresca que hedía a muerte. Algunos orcos se acobardaron y se echaron hacia atrás, e incluso a Sanguíneo le resultó difícil mantener la compostura mientras la tierra misma se sacudía y estremecía bajo sus pies, la cual parecía replicar así directamente al Señor de los Dragones Negros. Pasado un tiempo, a la muerte cerró la boca y su semblante asumió unas proporciones normales. Hecho, dijo sonriendo. Resultaba evidente que lo alegraba haber turbado tanto a los orcos como a los caballeros de la muerte. Acudirán a mi llamada. Gracias, replicó Sanguíneo haciendo una reverencia. A continuación, se volvió hacia los dos cabecillas orcos. Le disgustaba tener que hacerles esa petición y temía que pusieran pegas, pero debía hacerlo. Les voy a encomendar una misión muy difícil, pero vital. He de pedirles que vayan a la tumba de Sargeras. Taggart gruñó inquieto, e incluso el tenaz Fenris parecía sentirse muy molesto con esa petición. ¿Nos envías a la muerte?, le espetó Fenris. No, en absoluto. Ahí se encuentra una reliquia que necesita Ner'zhul. Le ordenaré a Ragnar que los acompañe, ayude y explique que... Gul'dan, el poderoso Gul'dan murió allí, lo interrumpió Fenris. Según dicen las leyendas, Gul'dan hizo que ese horrible lugar se alzara del mismo lecho oceánico, pero las monstruosas criaturas que lo custodiaban lo atacaron. Se cuenta que solo unos pocos escaparon y que la mayoría murieron ahí gritando de agonía. El mal anida en las tinieblas de ese lugar, Sanguíneo. Al caballero de la muerte le hizo gracia aquel comentario, aunque solo fuera fugazmente, pues sabía perfectamente que los humanos de aquel mundo consideraban a los orcos unas criaturas monstruosas, unos seres malévolos. ¿Creen que los enviaría a ese lugar acompañado de uno de mis caballeros si creyera que su misión iba a ser un fracaso? Como no sabían qué responder a esa pregunta, Taggart y Fenrir se cruzaron varias miradas incómodas. Entonces, Sanguíneo los obsequió con una de sus sonrisas que tanto recordaba al rictus de la muerte. Eso está mejor. Como iba diciendo, deben recuperar una reliquia en concreto. Ragnar se los explicará todo. Una vez la hayan encontrado, vuelvan al portal oscuro tan pronto como sea posible, donde todos nos encontraremos. El clan Grito de Guerra no será capaz de mantener a la alianza distraída y ocupada eternamente. Ambos cabecillas asintieron. Ahora parecían rebosar más confianza. Sanguíneo los observó por un momento. Taggart era un poderoso guerrero, pero ignoraba qué era la sutileza y su inteligencia era más bien escasa. Fenris, sin embargo, era lo suficientemente inteligente y sutil por ambos, y, por la expresión dibujada en su semblante, Sanguíneo dedujo que sería capaz de mantener al joven cabecilla mascahueso a raya. Satisfecho, Sanguíneo se volvió hacia el Señor de los Dragones Negros.
Gran a la muerte, ¿podrías llevarlos hasta la tumba? El hombre dragón asintió. Sabemos cuál es esa isla de la que has hablado, le aseguró. Oh, y aquí llegan mis hijos. Creo que somos suficientes para poder transportar a ambos grupos. En el mismo momento en que esas palabras brotaron de los labios de a la muerte, Sanguíneo escuchó un fuerte ruido, similar al que se oye cuando llueve a mares, como si se tratara de una lluvia que rasgara el aire y penetrara en las rocas y en la tierra que se hallaban a su alrededor. Entonces, Sanguíneo alzó la vista y divisó unas rayas oscuras que tapaban las estrellas. Sin embargo, no se trataba de gotas de lluvia. De inmediato, sintió cómo la tierra volvía a estremecerse bajo sus pies. De repente, atisbó unas motas brillantes de color naranja en cuanto aquellas rayas aumentaron de tamaño, se hincharon y cobraron forma de diamante. Abrió los ojos como platos al darse cuenta de que esos fulgores naranjas que habían visto eran las magnas ardientes que se encontraban en las colosales fauces de esas bestias. Al percatarse de que aquel estruendo cada vez más intenso lo provocaba el batir de unas alas gigantescas. Sanguíneo observó, sobrecogido, cómo los dragones descendían en picado. La misma tierra tembló en cuanto aquellas poderosas criaturas aterrizaron. Fuego líquido se les caía de las bocas e iba a parar al suelo, donde brillaba, se apagaba y se transformaba en vapor. Eran unas bestias muy hermosas y letales. Sus escamas brillaban bajo la luz de las estrellas. Eran de un color negro brillante, como un estanque a medianoche, y sus garras, con las que se aferraban a la tierra o a las rocas gigantes sobre donde se encontraban posados, parecían estar hechas de hierro pulido, de tal modo que a Sanguíneo le dio la sensación de que aquellos dragones eran una extensión mortífera de la tierra sobre la que se encontraban. En cuanto todos los dragones tomaron tierra, plegaron sus grandes alas coriáceas y observaron atentamente a los orcos con sus ojos de ébano, mientras giraban sus cabezas y agitaban ligeramente sus colas. A Sanguíneo aquella situación le recordó a cuando un gato evalúa a su presa antes de despacharla con indiferencia y se estremeció ligeramente. Estos son mis hijos, anunció a la muerte henchido de orgullo. Son las criaturas más espléndidas de todo Azeroth. Entonces señaló a un dragón particularmente grande que se hallaba cerca, de cuya frente sobresalían dos grandes cuernos. Este es Sebelia, anunció a la muerte, y a continuación aquel dragón bajó la cabeza al oír su nombre. Es mi mano derecha. Él y unos cuantos dragones más se ocuparán de transportar a tus orcos a la isla de la que me hablaste. Y, respecto a tu excursión a Alterac, no te preocupes, te llevaré yo mismo. Me siento muy honrado, acertó a decir Sanguíneo, pero a la muerte le pidió que se callara agitando de manera impaciente una de sus manos. Entonces, los ojos del dragón brillaron como carbones encendidos y le espetó. Espero que esto no se te suba a la cabeza, caballero de la muerte. No lo hago para mostrarte que te tengo respeto, sino para asegurarme del éxito de tu misión. Mis planes no podrán llevarse a cabo si tú fracasas. Y más te vale no fracasar si deseas seguir con vida, o tan vivo como ahora. A la muerte sonrió ligeramente. Entonces comenzó a reírse. Sus carcajadas pasaron de ser la risa de un ser humano normal a algo mucho más tenebroso y aterrador. De improviso, echó la cabeza hacia atrás y levantó los brazos. Al hacer ese gesto levantó un viento que azotó a Sanguíneo y al resto y los empujó contra las rocas situadas a sus espaldas. ¿Qué estaba haciendo? Sanguíneo se preguntó durante un momento aterrador si hasta ahora todo había sido una especie de broma espantosa y si a la muerte se había cansado ya de jugar con ellos. Las llamas de las hogueras de su campamento, que se estaban apagando, titilaron y se mecieron ante aquella repentina ráfaga de aire, proyectando así un grotesco baile de sombras. Entonces, a espaldas de aquel hombre que se reía como loco a mandíbula batiente, la sombra de la muerte creció más y se retorció como si estuviera viva. Mientras se engrandecía tras él, fue cambiando de forma hasta que unas vastas alas de enormes envergaduras se extendieron por aquella cadena montañosa, envolviendo a todos sus dragones, así como a gran parte de la tierra que los rodeaba. Por tercera vez aquella noche,
la tierra tembló, y esta vez muchos de los orcos cayeron al suelo. Súbitamente, se abrieron unas fisuras en la tierra y un vapor hirviendo desgarró el aire. En las profundidades de aquellas grietas, había un magma de color entre rojizo y anaranjado muy similar al fuego líquido que le caía a los dragones de la boca. Mientras su sombra se alzaba y adquiría más detalles, el cuerpo humano de a la muerte se desfiguró. Su contorno se volvió muy difuso, era como si las sombras que se hallaban tras él lo estuvieran absorbiendo. Solo sus ojos se mantenían nítidos. Además, fueron incrementando su tamaño y volviéndose cada vez más rasgados, a la vez que asumían una tonalidad rojiza por culpa de un principio de que el fulgor de las llamas de las hogueras se reflejaban en ellos, aunque más tarde su propio resplandor eclipsó el de aquellos diminutos fuegos. La sombra siguió creciendo, al igual que el cuerpo distorsionado y cambiante que surgía. Ahora parecía tener ya su propia sustancia y, de alguna manera, se estaba alejando de las rocas. Entonces, su cuerpo se alargó y aumentó de volumen. Cambió rápidamente para poder volver a encajar con su sombra. Sí, era un dragón negro, pero no solo eso, era el dragón negro, el más poderoso, el más fuerte, el más peligroso de todos, el padre de aquel vuelo. Sanguíneo pensó en un principio que era el espécimen más perfecto de toda su especie, pero a medida que su forma fue adquiriendo más nitidez, el Caballero de la Muerte se dio cuenta de que a la muerte carecía de la oscura y siniestra belleza de sus hijos. Asimismo, unas gigantescas placas hechas de un metal brillante cubrían toda la columna vertebral del dragón desde la cola hasta la parte posterior de su larga y estrecha cabeza. Bajo aquellas placas, Sanguíneo entrevió unas rayas rojas, doradas y blancas que se extendían por doquier. Era como si la lava que albergaba en su interior se estuviera escapando de su cuerpo de alguna manera. Era como si aquellas placas metálicas engarzadas a la columna vertebral de la muerte estuvieran manteniendo su integridad física. Daba la impresión de que fuera a hacerse pedazos de un momento a otro. De repente, Sanguíneo se dio cuenta de por qué la muerte era tan meticuloso y pulero cuando adoptaba forma humana, porque su forma de dragón estaba severamente dañada. Ahora esos ojos rojos brillaban enmarcados en una cara de reptil. A la muerte extendió sus alas, cuya piel coriácea era tan oscura como el cielo sin estrellas y tan arrugada como una vieja. El poder parecía emanar de aquel dragón en oleadas, como el calor de un fuego muy intenso. Sube si te atreves, pequeño caballero de la muerte. Le exhortó a la muerte, cuya voz era ahora un profundo estruendo. Al instante, el dragón bajó la cabeza casi hasta el suelo y Sanguíneo se quedó paralizado por un momento hasta que obligó a su cuerpo a obedecerlo. Temblando, se encaramó al dragón y se colocó en el sitio donde el cuello se encorvaba con aquellos hombros cubiertos por aquellas pesadas placas. Afortunadamente, esas preternaturales placas de metal le proporcionaban un asidero fácil al que sujetarse. Los demás lo emularon y pronto toda la banda de Sanguíneo se encontraba sentada a horcajadas sobre aquellos dragones. Sin previo aviso, a la muerte se elevó en el aire tras dar un potente salto y plegar las alas hacia atrás, lo que le permitió elevarse hacia el cielo gracias a su fuerza bruta. Sanguíneo se aferró con fuerza mientras se alejaba del suelo. Entonces, a la muerte comenzó a batir sus alas y se encontraron volando. Se desplazaban por el aire como si el descomunal dragón fuera tan ligero como una hoja mecida por el viento. Sabellian y los demás dragones se separaron de ellos, aceleraron y desaparecieron en la noche. Entretanto, a la muerte viró a la derecha e inclinó el ala de ese lado tanto que Sanguíneo pensó que podría acabar rozando el suelo, y entonces se dirigió a Alterac. Aiden Perenolde, el rey de Alterac, que vivía arrestado en su propio palacio, se despertó con un sobresalto. Había estado soñando y todavía recordaba algunos vagos detalles de la pesadilla que acaba de tener. Había algo enorme y oscuro, con forma de reptil que se alzaba amenazante, y se reía. Quizás sea una metáfora de mi funesto destino, pensó amargamente. Se frotó la cara, como si así pudiera ahuyentar los recuerdos de aquella pesadilla, pero no pudo volver a dormir. Murmurando,
Brenolde se levantó de su cama pensando que tal vez un poco de vino lo ayudaría a conciliar el sueño. Se sirvió un vaso de líquido de color rojo oscuro. Era tan rojo como la sangre. Caviló y acto seguido se dispuso a beberlo lentamente, mientras reflexionaba sobre las decisiones que lo habían llevado hasta aquella situación. En su momento, todo le había parecido tan fácil, pues creía que había tomado la decisión más sabia, la más correcta. Como los orcos iban a destruir todo cuanto hallaran a su paso, tuvo que negociar con ellos para poder salvar a su pueblo. Frunció el ceño mientras observaba fijamente aquel vaso y recordaba la conversación que había mantenido con Orgrim Martillo Maldito. Había estado tan seguro de que su plan iba a funcionar a la perfección, pero al final no fue así. Su mal llamada traición fue descubierta y además, los orcos no fueron capaces de hacer la única cosa en la que al parecer eran unos maestros: arrasarlo todo como una plaga. Esos bichos verdes enormes eran una panda de patanes. En ese instante, las puertas de su dormitorio se abrieron de repente. Brenolde se sobresaltó al escuchar aquel ruido, lo que provocó que se manchara de vino la ropa que utilizaba para dormir, al mismo tiempo que varias figuras de gran tamaño irrumpían en la estancia. Por un instante, permaneció boquiabierto. Tenía la sensación de que todavía estaba soñando, pues esos bichos verdes y enormes, que eran una panda de patanes sobre los que acababa de estar meditando, acababan de irrumpir en sus aposentos privados. Todo se tornó aún más surrealista cuando los orcos, ¿qué hacían esos orcos en su palacio?, lo agarraron y lo empujaron hacia la puerta. Brenolde recobró un poco el dominio de sí mismo y trató de escaparse de sus captores, pero, por mucho que se retorció, no consiguió liberarse de las férreas garras de aquellos orcos. Entonces, uno de ellos se puso al rey al hombro como si fuera un saco de grano y prosiguieron caminando. A continuación, atravesaron con sumo sigilo el palacio, dejando atrás los cadáveres de los guardias del Brenolde y salieron por la puerta principal. Acto seguido, el orco dejó al rey en el suelo. «No, por favor», fue lo único que acertó a decir lloriqueando. Se cayó en canto una descomunal criatura, tan grande como el propio palacio y de aspecto amenazador. Se le acercó. Se trataba de un coloso cubierto de escamas negras y brillantes placas metálicas que contaba con unas alas coriáceas. De improviso, una larga cabeza se giró, con suma facilidad a pesar de su tamaño, para poder examinarlo con esos ojos rojos tan brillantes. «Rey Brenolde». Aquella voz árida no parecía emanar de la boca repleta de colmillos de aquel dragón, y Brenolde se sobresaltó al darse cuenta de que aquella criatura traía compañía. Alguien estaba sentado a horcajada sobre su cuello, entre ambos hombros, o tal vez no se trate de un alguien sino de un algo, pensó Brenolde al fijarse en los ojos relucientes del jinete, que iba ataviado con una capa con capucha y llevaba las extremidades envueltas en unas extrañas vendas. ¿No había oído hablar de tales criaturas durante la Segunda Guerra? ¿No eran agentes de la Horda? «Rey Brenolde», dijo el jinete de nuevo, «hemos venido a hablar contigo». «¿Sí?», replicó Brenolde con una voz que era un poco más que un chillido. «¿Conmigo? ¿En serio?» «Durante la guerra, sellaste un tratado con la Horda». «¿Sí?». Entonces, Brenolde se percató de que aquellos intrusos debían pertenecer a la Horda. «Sí», añadió rápidamente. «Sí, lo hice. Con el mismo Martillo Maldito. Fui su aliado. Estoy en su bando». «¿Dónde está el libro de Medivh?», exigió saber aquel jinete tan extraño. «Dámelo». «¿Qué?». Por un instante, aquella pregunta tan incongruente hizo olvidarse a Brenolde del miedo que sentía. «¿Por qué quieren ese libro?». «No tengo tiempo para discutir», le espetó el jinete, quien, a continuación, murmuró algo más e hizo un gesto con una de sus manos. De repente, Brenolde sintió un tremendo dolor, y su cuerpo entero sufrió espasmos. «Esto no es más que una pequeña muestra de lo que te puedo hacer», le informó aquel extraño. Brenolde estaba sumido en tanto dolor que tuvo la sensación de que estaba escuchando esas palabras en la lejanía. «Entrégame ya ese libro de hechizos». Brenolde intentó asentir, pero fue incapaz y cayó a 4 patas al suelo. Entonces el dolor desapareció. Se levantó lentamente,
con las extremidades todavía temblando, y pasó la mirada sobre los dos ojos de la poderosa criatura que tenía ante él. A su vez, la mirada ardiente de aquel dragón se le clavó en las cismas de su alma. De alguna manera, esa mirada parecía menos inquietante que antes, pues el dolor había ayudado a Perenolde a despejar su mente y centrarse en lo que estaba pasando. Esta podría ser una gran oportunidad si lograba mantener la calma y pensaba con claridad. «Tengo el libro», admitió, o mejor dicho, ordené que lo robaran de Ventormenta y sé dónde está. Entonces, se frotó distraídamente la mancha de vino que tenía en la ropa. Pensaba utilizarlo como moneda de cambio, ya que la Alianza me ha arrebatado el trono y el reino porque ayudé a su bando en la última guerra. Aprovechó el momento para observar más detenidamente al jinete. Sí, es un caballero de la muerte, pensó, recordando de pronto el término. Sí, no cabía ninguna duda, era un caballero de la muerte, lo que significaba que debía ocupar un puesto importante en el escalafón de la horda. Perenolde caviló. «Te daré el libro, a cambio de un favor». El jinete no dijo nada, pero había algo en su porte que parecía indicar que lo estaba escuchando. «La Alianza tiene tropas estacionadas aquí, en mi reino, con el fin de vigilarme y controlarme. Si las destruyes, el libro será tuyo». Por un instante, el jinete no se movió, aunque poco después asintió. «Muy bien», respondió, «las destruiré. Regresaremos tras haber cumplido nuestra parte del trato, y entonces nos dirás dónde podemos encontrar ese libro». Acto seguido, el caballero de la muerte le susurró algo al dragón negro. A continuación, este se elevó hacia el cielo de un salto y al instante, sus alas entraron en acción. Perenolde se sobresaltó al escuchar unos ruidos que parecían proceder de todas partes, y de repente vio cómo ascendían hacia el cielo varias siluetas oscuras más. Perenolde observó atentamente cómo aquellos dragones negros se perdían en la lejanía y a continuación estalló en carcajadas. ¿De verdad todo se iba a arreglar de una manera tan sencilla? Con solo entregarle a ese caballero de la muerte un viejo libro de conjuros que él mismo era incapaz de utilizar, ¿iba a recobrar su libertad y la independencia de su reino? Siguió riéndose, siendo perfectamente consciente de que sus carcajadas estaban teñidas de cierto toque de demencia. «¿Qué está pasando?», preguntó alguien de improviso. Perenolde se sobresaltó, pero enseguida se percató de que se trataba de su hijo mayor. ¿Eso no era un dragón? ¿Y no lo montaba un caballero de la muerte?», inquirió Aliden sorprendido. «¿Qué les has dicho? ¿Cómo les has convencido de que debían marcharse?». Perenolde siguió riéndose. Era incapaz de parar. «¡Maldita sea, padre!», le espetó Aliden, quien, acto seguido, propinó a su padre un puñetazo en la mandíbula con tal fuerza que lanzó su progenitor al suelo. «Llevo 2 años intentando limpiar el nombre de la familia. ¡2 años!». Aliden fulminó con la mirada a su padre, mientras unas lágrimas recorrían su rostro. «Eres un bastardo egoísta, un estúpido que lo ha echado todo a perder». Perenolde hizo un gesto de negación con la cabeza y se puso en pie. Sin embargo, se quedó petrificado súbitamente al escuchar algo por encima de las recriminaciones de su hijo. ¿Qué era ese ruido? Sonaba como si... Sí, como cuando una catapulta lanza sus proyectiles. Una ráfaga de aire seguida de silbido del proyectil al salir disparado y por último, el golpe sordo del impacto. Escuchó ese ruido tan peculiar de nuevo, una y otra vez, y se dio cuenta de que provenía de una elevación situada en el otro extremo de la ciudad, cerca de los cuarteles y barracones de las fuerzas de la Alianza habían requisado. Se dio cuenta entonces de lo que esos sonidos significaban y volvió a echarse a reír. Los dragones habían comenzado su ataque. Aliden miró fijamente a su padre y luego dirigió su mirada hacia el lugar del que procedían aquellos extraños sonidos. A continuación, volvió a posar la mirada sobre su progenitor. Acababa de comprender lo que sucedía y una expresión de tremendo horror se apoderó lentamente de su rostro. «¿Qué has hecho, padre?», preguntó. «¿Qué has hecho?». Pero Perenolde era incapaz de controlar sus carcajadas y no pudo responder. Acto seguido,
Se dejó caer al suelo y se quedó ahí sentado, acurrucado, temblando entre carcajadas y sollozos mientras escuchaba el fragor de la muerte y la destrucción. En toda su vida, nunca había oído nada tan hermoso. Ahí. Dijo Savelian, al mismo tiempo que trazaba un círculo en el aire para luego posarse con suma elegancia en el suelo. Ahí están los barcos. ¿De qué barcos hablas? Le había preguntado Tagar a Rocknock cuando éste le había explicado el plan mientras volaban aferrados al cuello de aquel gran dragón negro que recorría la noche. Creía que los dragones nos iban a llevar volando a esa isla. Entonces, el Caballero de la Muerte había hecho un gesto de negación con su cabeza encapuchada. Está demasiado lejos como para volar hasta ahí directamente. Les había explicado. Nos llevan al puerto de Menethil, donde conseguiremos unos barcos para poder completar el viaje. Fenris había fruncido el ceño ante esa respuesta. Menethil, ese es el nombre de una dinastía de reyes de este mundo. Había comentado en voz baja. Sí, se trata de un puesto avanzado de la Alianza. Había admitido Rocknock, pero es el puerto más cercano a la isla. A pesar de que a Fenris no le había gustado aquel plan lo más mínimo, dio por sentado que no había nada que hacer al respecto. Un tiempo después, los dragones habían dejado en una extensión de tierra muy escarpada cercana al puerto, que se encontraba separado de él por un pequeño río. Fenris bajó del dragón y contempló meditabundo aquella ensenada envuelta en la oscuridad. Todo parecía muy tranquilo, y se veían luces desperdigadas aquí y allá. Con casi toda seguridad, el puerto estaba vigilado. Hizo una seña a sus guerreros, señaló hacia el puerto y se llevó un dedo a los labios. Tan silenciosamente como pudo, Fenris se adentró en el agua y se puso a nadar. Al mismo tiempo, los dragones se elevaron hacia el cielo tras haber cumplido la tarea encomendada. Los dragones los habían dejado lo más cerca posible del puerto, pues incluso los habitantes de aquel pequeño pueblo, por muy sumidos que se hallaran en sus sueños, se despertarían si escuchaban aterrizar a varios dragones a la vez muy cerca de sus casas. Si bien la mayor parte de los orcos no portaban armadura y nadaban rápidamente, a los que iban ataviados con una armadura metálica, de cota de malla o de cuero, les costó mucho más. Los orcos emergieron del agua totalmente empapados y muertos de frío. Fenris los observó y frunció el ceño al comprobar que sus rostros brillaban con un color verde pálido bajo la escasa luz que había. Así que cogió un puñado de tierra y se pintó con ella la cara. Cúbranse en el barro. Les ordenó tanto a Tagar como a los demás orcos con un tono de voz lo más bajo posible. Vamos a tener que actuar con suma celeridad, sigilosamente y sin ser vistos. Todos obedecieron las órdenes. Fenris sintió una fugaz punzada de nostalgia al ver cómo sus compañeros se pintaban la cara de marrón. Recordó que hubo una época en que la piel de Fenris había sido de este color. Una época en la que todos los orcos habían tenido el color de la tierra lozana o de la corteza de un árbol. ¿Acaso vivían tan mal entonces? ¿Acaso los que habían ganado desde entonces compensaban la desgracia de haber perdido su mundo? A veces, no podía evitar hacerse tantas preguntas. Agitó la cabeza de un lado a otro para quitarse así de encima la melancolía y centró su atención en sus compañeros. A continuación, asintió al comprobar que ahora solo eran unas manchas marrones y difusas en la oscuridad. Solo necesitamos unos cuantos barcos. Nos quedaremos con esos 3. Son los que están más cerca de la orilla. Actúen con rapidez y maten a cualquiera que se interponga en su camino. En ese instante, lanzó una mirada iracunda a Tagar y añadió: Solo los que se interpongan en su camino, Tagar. Mantén a tus guerreros a raya. Maten sin armar ruido. No queremos que nadie dé la voz de alarma. Deja que se diviertan. bravuconeó Tagar. Deja que desparramemos sus huesos en el agua. ¡No!, replicó Fenris con brusquedad, interrumpiéndolo. Recuerda lo que Sanguíneo dijo, que no nos complicáramos la vida. Tagar rezongó, pero en cuanto Fenris los fulminó con la mirada, el cabecilla mascahueso asintió. De acuerdo.
Fenris agarró su hacha, que posee una hoja estrecha, un mango corto y un filo temible. Vamos. Avanzaron con sumo sigilo. Cruzaron aquella tierra húmeda en completo silencio, con las armas en ristre. Los primeros orcos acababan de llegar a los muelles de madera cuando apareció un enano que, sin duda alguna, estaba patrullando. Si bien aquel centinela aún no había visto a los orcos, lo haría de un momento a otro. Por eso mismo, Fenris hizo un leve gesto con la cabeza a los dos guerreros que iban por delante. De inmediato, uno de ellos se abalanzó sobre el enano, lo agarró de la cabeza y le propinó un hachazo en el cuello, decapitándolo por completo. El cuerpo cayó al suelo con un golpe sordo, y la cabeza salió rodando a corta distancia. Su expresión revelaba que apenas había tenido tiempo de sorprenderse. Acto seguido, avanzaron hacia los barcos que Fenris había seleccionado. Entonces, otro guardia se acercó. Esta vez se trataba de un humano. Al instante, uno de los guerreros de Taggart lo mató aplastándole la cabeza con un terrible golpe. Fenris asintió, dando así su aprobación a aquella acción. Tenía que reconocer que le preocupaba que los orcos mascahuesos se dejaran llevar por su sed de sangre, pero tal vez no eran tan salvajes e indisciplinados como siempre había pensado. Siguió avanzando y de improviso escuchó un extraño crujido, seguido de un jadeo y un corto gemido. Fenris se dio la vuelta. El orco seguía agachado sobre su víctima, y era él quien estaba provocando aquel crujido, aunque no era el responsable de los gemidos. Entonces, justo cuando Fenris se dio cuenta de lo que aquel mascahueso estaba haciendo, aquel gimoteo se transformó en palabras. ¡Ah!, exclamó el guardia chillando de dolor. ¡Mis piernas! ¡Me está comiendo las piernas!, gritó aún más fuerte, y de inmediato se encendieron las luces de unos cuantos edificios. Un gran número de humanos y enanos aparecieron de repente de la nada, y Fenris fue consciente de que no iban a poder escapar de ahí sin luchar. Al instante, atacó con fiereza, albergando la esperanza de poner fin a aquella contienda con suma rapidez. Sus orcos se congregaron alrededor de él y pronto despejaron el área circundante de seres vivos. Sin embargo, Fenris sabía perfectamente que el muelle estaría a rebosar de enemigos en poco. ¡A los barcos!, gritó levantando en alto su hacha. Se subieron a las 3 naves escogidas. Entonces, un mascahueso dejó caer los restos de una de sus víctimas en el muelle, cortó las amarras y partieron. Si bien ejecutaron la maniobra de manera muy torpe, los orcos consiguieron alejarse del muelle a bordo de los 3 barcos y adentrarse en la bahía que los aguardaba más allá. No obstante, cuando dejaban el puerto de atrás, se encendió una almenara. «Nos encontramos en la bahía de Varadin», le explicó Ragnok. «La flota de Kultira suele patrullarla con regularidad. Den por seguro que verán la almenara y estarán aquí en cuestión de minutos». «Entonces será mejor que desaparezcamos antes de que llegue», replicó Fenris de manera sombría. Al instante, sacó un par de remos de una larga caja situada entre los bancos que recorrían el barco por entero. A continuación, se los arrojó a los guerreros más cercanos. «¡Remen!», vociferó, a la vez que agarraban más remos y distribuían entre el resto de los orcos. «¡Remen con todas sus fuerzas!». Los otros barcos siguieron su ejemplo y pronto estaban surcando el mar a gran velocidad gracias a sus poderosos brazos. Pero no fue suficiente. Fenris fue consciente de que ello en cuanto divisó una serie de naves que se acercaban ferozmente. «Son buques de guerra de Kultiras», confirmó Ragnok tras estudiar sus contornos. «El almirante Prognmur odia a los orcos. No se detendrá ante nada. Nos destrozará». «¿No podemos luchar contra ellos?», inquirió Fenris, a pesar de que ya sabía cuál iba a ser la respuesta incluso antes de que el caballero de la muerte negaran con la cabeza. «Han sido adiestrados para luchar en el mar, para combatir de buque a buque. Además, nos van a adelantar de un momento a otro. No hay nada que hacer». Fenris alzó la vista hacia el cielo salpicado de estrellas y asintió. «Tal vez sí o tal vez no. ¡Sigan remando!». Pese a que sus embarcaciones avanzaban con celeridad, tal y como Ragnok había predicho, sus perseguidores eran mucho más rápidos.
Los barcos humanos se aproximaron todavía más, tanto que Fenris pudo distinguir a los sombríos hombres vestidos totalmente de verde que se encontraban preparados para el abordaje en la baranda más alta de aquellas naves. Muchos de ellos tenían sus arcos preparados, mientras que otros blandían espadas cortas y hachas y lanzas. Sabía que sus guerreros habrían sido más que capaces de derrotar a una tropa de seres humanos que contase con más efectivos que ellos si estuvieran en tierra firme, pero aquí, en el mar, se encontraban en una situación de franca desventaja. Afortunadamente, no surcaban el mar solos. En cuanto la primera nave humana se acercó lo suficiente cerca como para que Fenris distinguiera las caras de aquellos hombres, una silueta oscura cayó del cielo y se interpuso entre ellos. Acto seguido, bateó sus descomunales alas de tal modo que hizo retroceder al barco humano e hizo caer a sus tripulantes al suelo. Entonces, el dragón abrió sus fauces y escupió fuego, arrasando así la proa del buque. La madera recubierta de brea prendió enseguida, y las llamas se adueñaron de la nave de inmediato. Sus gritos y el crepitar del fuego insuflaron ánimos a Fenris. Pero los humanos no huyeron. Una vez más, sus barcos acortaron la distancia que los separaba de su presa, y otra vez más, un dragón negro interceptó a otra embarcación e incineró tanto a la nave como a su tripulación. Por tercera vez, los humanos trataron de darle alcance, pero sus armas no tenían nada que hacer ante las duras pieles de los dragones y un tercer barco quedó reducido a cenizas y huesos. Poco después, los buques humanos renunciaron a la persecución y dejaron que los 3 barcos capturados por los orcos se alejaran. Los orcos estallaron de alegría. ¡Se rinden!, exclamó Taggart desde la proa del barco situado junto a ellos. Saben que no son rival para los dragones y por eso se retiran. Lo corrigió Fenris. Pero no creo que vayan a darse por vencidos. ¿Ves algún indicio de que haya algún pequeño fuego encendido en el resto de barcos?, preguntó Ragnar. Fenris observó con detenimiento aquellas naves que se retiraban. Sí, veo fuego y humo. Están haciendo señales de humo, contestó al fin. Están avisando al resto de la flota, afirmó Ragnar. Nos estarán esperando. Taggart, que se encontraba en la proa del barco que se hallaba junto a ellos, estalló en carcajadas. Ese aviso llegará demasiado tarde, proclamó, lamiendo la sangre de la hoja de su hacha. Para cuando los humanos hayan vuelto a reunir el coraje necesario para volver a perseguirnos, ya habremos conseguido nuestro objetivo. Fenris asintió. Por primera vez, esperaba que el mascahueso estuviera en lo cierto, y él estuviera equivocado.